En la sección de ajuste de hojalatería veremos hoy lo que es el ajuste en este primer video. El ajuste es la acción de elaborar y acabar a mano una pieza mecánica según sus formas y dimensiones establecidas en el plano. El plano es un dibujo en donde tenemos la forma del martillo, por ejemplo, y sus medidas. A mí me pueden dar la barra metálica de acero para que elabore el martillo. Por eso el ajuste es elaborar una pieza mecánica. Pero también me pueden dar una pieza que ya ha sido comenzada y yo la debo terminar o acabar. Entonces el ajuste es elaborar una pieza mecánica o acabarla una vez que ya ha sido comenzada, siguiendo un plano con sus formas y sus dimensiones, por supuesto. Aquí en ajuste de hojalatería también trabajaremos con magnitudes. Una magnitud es todo aquello que se puede medir o contar. Ustedes pueden medir su altura, pueden medir su peso. El peso y la longitud son magnitudes. Entonces, ¿qué es una magnitud? Son las cantidades que se utilizan para medir una serie de objetos o cuerpos. Por ejemplo, la longitud es una magnitud. Es la distancia existente entre dos puntos. Yo puedo tener esta barra de acero cuyos extremos, puedo decir que son dos puntos, y la distancia entre esos dos puntos es la longitud. En este caso, 19,8 centímetros. A ustedes en la primaria le enseñaron que como unidad de longitud tienen el metro y como sus múltiplos el decímetro, el centímetro y el milímetro, y como múltiplos del metro el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. También le enseñaron que un metro son 100 centímetros. Ahora bien, un metro, ¿qué es eso de un metro? Es la unidad del sistema internacional. Nosotros sabemos que en un metro tenemos 100 centímetros, 10, 20, 30, 40, 50, hasta 100 centímetros. Eso es un metro, es la longitud que hay desde un extremo de una mano extendida, ¿sí?, hasta el cuello. Y en un metro tenemos, habíamos dicho, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 centímetros. Pero recuerden que 10 centímetros es lo mismo que un decímetro. 20 centímetros son 2 decímetros y así. Por lo tanto, en un metro que tenemos 100 centímetros, tenemos 10 decímetros. Por lo tanto, el metro es nuestra unidad de longitud en el sistema internacional y es nuestra unidad patrón. ¿Por qué decimos que es nuestra unidad patrón? Porque tenemos que recordar lo que es la medición. La medición tiene una definición. Es la técnica por medio de la cual asignamos un número y una unidad a la longitud de una pieza mecánica, como resultado de una comparación de dicha longitud con otra similar tomada como patrón, la cual se ha adoptado como unidad. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos esta barra metálica de 19,8 centímetros de longitud y la comparamos, esta longitud la comparamos con lo que mide un metro, es mucho menor. Recuerden que un metro son 100 centímetros. Entonces estamos comparando esta longitud de la barra con la unidad patrón. Eso es medir, comparar la longitud de esta barra con otra longitud tomada como unidad, que es el metro. Eso es medir. 19,8 centímetros es un ejemplo de esta barra metálica. Ahora bien, nosotros para medir no solamente usamos la regla graduada, otros instrumentos también. Pero si tenemos, por ejemplo, los clavos con distintas longitudes, aquí hay clavos de 2,5 centímetros, 3 centímetros, clavos de 3,9 centímetros, de 5 centímetros, clavos de longitud de 7,6 centímetros. Para medir la longitud del clavo, por supuesto, tenemos que acercar el cero de la escala graduada en el extremo de la cabeza del clavo y medir el otro extremo. Entonces, en la regla graduada, si hacemos un zoom, tenemos que la regla comienza del 0, la escala graduada, y de ahí tenemos que tomar la medida de la cabeza del clavo hasta el otro extremo. Si tenemos 1 centímetro en la regla graduada, este es un dibujo de una regla graduada, en ese centímetro tenemos 10 divisiones y la menor división es 1 milímetro. Por lo tanto, en la regla graduada, la menor división que se tiene es 1 milímetro.
La menor longitud que puedo medir con la regla graduada es 1 milímetro. Y según el dibujo, en 1 centímetro tenemos 10 milímetros. Según este dibujo de la regla graduada aumentada, como si hubiéramos hecho un zoom en 1 centímetro, tenemos 10 divisiones en 1 centímetro. Ahora bien, ¿cómo se leen esos números decimales? Entonces, para realizar una medida usamos una cantidad numérica, que será el número, y una unidad. El número puede tener un número decimal con una parte entera, el 23, y una parte decimal, el 5. O bien parte entera 16, parte decimal 17. O bien parte entera 2 y parte decimal 309. Cuando tenemos una sola cifra después de la coma a la derecha, decimos que es el lugar de los décimos. Cuando hay dos lugares, tenemos los lugares de los décimos y los centésimos. Y cuando tenemos tres lugares después de la coma a la derecha, tenemos los décimos, los centésimos y los milésimos. Por lo tanto, al decir 23,5 centímetros, lo puedo leer 23 centímetros, 5 milímetros. O bien 23 centímetros, 5 décimas de centímetro. 16 centímetros, 17 centésimas de centímetro. 2 centímetros, 309 milésimas de centímetro. Esas son las distintas maneras de leer un número decimal. Y recuerden que toda medición tiene un número, una cantidad cardinal y una unidad. Es decir, si volvemos a la barra de acero, que tiene una longitud de 19,8 centímetros, ¿cómo se lee esos 19,8 centímetros? 19,8 centímetros se puede leer de la siguiente manera: 19 centímetros, 8 milímetros, o bien 19 centímetros, 8 décimas de centímetro, o bien 19 enteros, 8 décimas de centímetro. Hay muchas maneras de leer un número decimal. Estas son tres de ellas, por ejemplo.